Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión académica del Grupo de Interés y el CEP de Ortopedia. Hoy tendremos la presentación de uno de nuestros miembros activos, Javier, el cual va a hablarnos hoy un poco sobre generalidades del reemplazo articular con el acompañamiento y supervisión del doctor aquí presente, Andrés Pereira, residente de tercer año. Además, es un gusto contar hoy con la presencia también del profe Rueda, a quien le agradecemos por ser nuestro director académico y acompañarnos en este espacio. No siendo más, Javier, por favor, adelante. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Javier Méndez, soy estudiante de medicina y orgullosamente miembro del semillero de ortopedia y traumatología de la FUCS. Bueno, para empezar con este tema, para muchos pacientes el reemplazo articular representa mucho más que una intervención quirúrgica. Es la posibilidad de recuperar la movilidad, la autonomía y, por ende, en muchos casos, su dignidad. Precisamente por la trascendencia que tiene en la calidad de vida de estos pacientes, hoy quiero hablarles sobre las generalidades del reemplazo articular, cuándo se indica, cómo ha evolucionado, qué tipos existen y cuáles son los fundamentos biomecánicos y materiales que hacen posible restaurar una articulación dañada. Cuando una articulación pierde de forma irreparable su estructura, puede ser sustituida por una artroplasia o prótesis artificial en la que se cambian las superficies dañadas de una articulación por prótesis que abarcan diferentes diseños con aleaciones de diferentes materiales, por ejemplo, metales, cerámicas o polímeros, siendo el polietileno uno de los más utilizados en el grupo de los polímeros. Se utilizan estos elementos ya sean solos o en algún tipo de combinación, con la finalidad de mejorar el dolor o la movilidad o ambas. Para aclarar el término ortoplasia, debemos entender que abarca diversos procedimientos quirúrgicos que restauran la función articular, pero en esta charla nos enfocaremos solo en la artroplasia protésica o reemplazo articular como tal, la cual implica sustituir completamente una articulación dañada por una prótesis artificial. Tenemos otras alternativas quirúrgicas antes de llegar a un reemplazo articular. Siempre debemos buscar antes manejo sintomático para llegar después a un procedimiento quirúrgico. Entonces, en el caso pues, de otras alternativas quirúrgicas están las osteotomías, las artrodesis, las artoplasias de resección, que entre ellas están los procedimientos de Girdlestone, en el cual se resecan la cabeza femoral y en algunos casos se interponen tejidos blandos como fascias o músculos, usualmente posterior a algún tipo de osteotomía con el fin de brindar un alivio sintomático. En la actualidad, la artroplasia protésica representa la principal opción quirúrgica en casos de ortoartrosis sintomática avanzada, que es una enfermedad degenerativa que destruye la superficie articular por el desgaste que hay en el cartílago que recubre la articulación. Tener en cuenta que la edad más frecuente para la artroplasia primaria por osteoartrosis oscila entre los 60 a 75 años, mientras que más de dos tercios de los pacientes con fractura de cuello femoral tienen 85 años. Entonces, estas cirugías se reservan más como para pacientes de la tercera edad. Las articulaciones de cadera, rodilla, cualquier articulación que tenga movilidad, también tiene su propio tipo de reemplazo articular. Pero en esta charla vamos a enfocarnos más que todo en el reemplazo articular de rodilla, de cadera y rodilla, ya que son las más frecuentes en la ortopedia, en la cirugía ortopédica. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer un recorrido muy breve pero importante sobre la historia del reemplazo articular, enfocándonos en cadera y rodilla, que son las más desarrolladas clínicamente. A comienzos del siglo XX, el reemplazo de cadera consistía en colocar tejidos y materiales entre los huesos para aliviar el dolor, pero con claros resultados deficientes. Por ende, en 1912, el doctor Jones usó una lámina de oro y en 1923, Smith Peterson propuso la artoplastia del molde de cristal, lo que fue un punto de partida clave.
A pesar de que se rompían fácilmente, esto sentaron bases importantes para buscar materiales duraderos. En 1937 se desarrolló el Vitalium, una aleación que por primera vez permitió implantes con una duración más prolongada. Y gracias al doctor John Shanley, quien fue el que dio el gran salto en los años 60, quien fue un cirujano ortopédico británico, fue de los pioneros de la artroplasia total moderna, quien utilizó cemento quirúrgico, materiales de bajo desgaste y definió criterios de asepsia en el quirófano. Su prótesis es aún hoy el patrón de oro con el que se comparan otras. En cuanto a la rodilla, ocurrió en 1973, gracias al doctor John Insall, quien desarrolló la prótesis condilar total. Luego, en 1978, introdujeron un modelo posterior estabilizado que mejoró el rango de flexión al sacrificar el ligamento cruzado posterior, ya que reemplaza su función. En los 80, 90 se introdujeron se introdujeron diseños, perdón, que reemplazaban ligamentos y mejoraban función rotuliana, como la prótesis kinematic, que era una de las más usadas en esa época. A partir de la década de los 90 aparecieron modelos constreñidos para deformidades graves, así como prótesis de bisagra para casos extremos. En paralelo surgieron las prótesis del patillo móvil y unicompartimentales, más conservadoras y con rehabilitaciones más rápidas. Hoy en día se han desarrollado materiales más duraderos como la cerámica, los metales, como el titanio y el polietileno altamente entrelazado, los cuales tienen un coeficiente de fricción bajo. Esto ha permitido el uso de cabezas femorales más grandes y ha mejorado los resultados de pacientes más jóvenes y activos. Además, los avances tecnológicos han revolucionado la técnica quirúrgica. Actualmente se disponen diferentes tipos de asistencia robótica y tecnológica, las cuales ya vamos a ver a continuación. Recordemos que la articulación de la cadera es una enartrosis o articulación esferoidea triaxial, compuesta por la superficie cóncava del acetábulo, ubicado en la pelvis y en la cabeza femoral. El anclaje entre la cabeza convexa del fémur y el acetábulo son reforzadas por el rodete acetabular y los ligamentos iliofemoral, pudofemoral e isquiofemoral. Estos van a permitir que haya un equilibrio entre la movilidad, la estabilidad y fundamentalmente que la articulación soporte cargas de compresión constantes. En términos cinemáticos, la cadera permite movimientos alrededor de tres ejes, como podemos ver en esta imagen. Eh, a nivel de, bueno, en un eje transversal podemos ver flexión y extensión, nivel de un eje sagital, la abducción y aducción, y rotación interna y externa sobre el eje longitudinal. En este tipo de prótesis hay que darle importancia al principio de baja fricción. Debemos conocer primero este principio, ya que como podemos observar en la imagen que se ilustra en esta diapositiva, se muestran las fuerzas de comprensión y sellamiento que ocurren entre la cabeza del vástago femoral y el componente acetabular. Cuando se utilizan cabezas de gran diámetro, su mayor masa genera fuerzas más elevadas en la unión y por ende en la articulación con la copa acetabular. En cambio, con cabezas de menor diámetro, estas fuerzas van a ser significativamente menores, lo que va a reducir la fricción, el desgaste del implante y mejora su durabilidad en el contexto de una prótesis. En la articulación de la rodilla, recordemos que es un complejo articular compuesto por tres estructuras principales: la articulación femorotibial, la articulación femororotuliana y, aunque menos involucrada en los reemplazos articulares, pero más que todo en las revisiones, también se encuentran cercana la articulación tibio-peronea proximal. La femorotibial es una articulación sinovial bicondilia en la cual los cóndilos convexos del fémur se articulan con las mesetas tibiales que son convexas, cóncavas, perdón.
Mecánicamente es una articulación biaxial que permite flexoextensión, principalmente en un eje transversal, y rotación interna y externa en eje longitudinal cuando está en flexión. Como mención especial, la articulación patelofemoral aporta un complemento funcional a este conjunto articular, donde la rótula de superficie cóncava se va a deslizar sobre la tróclea femoral, permitiendo el deslizamiento proximal y distal durante la flexoextensión. La extensión completa, la rodilla alcanza su posición de cierre máximo, ¿cierto? Entonces, con tensión en los ligamentos colaterales y cruzados, lo cual limita la rotación y asegura su estabilidad. En esta posición, el eje longitudinal de la tibia y el fémur forma un ángulo valgus fisiológico de aproximadamente 170 grados. El sistema ligamentario, compuesto por los ligamentos cruzados anterior y posterior, además de los colaterales tibial y fibular, el ligamento rotuliano y los meniscos tibiales medial y lateral controlan la estabilidad dinámica y pasiva de esta articulación, especialmente frente a fuerzas de torsión y desplazamientos laterales. La cinemática normal incluye rodamiento y deslizamiento entre el fémur y la tibia, ¿cierto? Con desplazamiento posterior de los meniscos en la flexión en la flexión y anterior de la extensión, así como un patrón de rotación automática de la tibia al final de la extensión. Esas se basan, bueno, para entrar a hablar de indicaciones, estas se van a basar en tres pilares, como podemos ver acá en el triangulito, las cuales van a ser la clínica, los hallazgos radiológicos y la afectación funcional del paciente, lo que está que, ¿listo? Entonces, hay diferentes tipos, estos son a rasgos generales, pero como estamos enfocándonos en cadera y rodilla, vamos a entrar a este apartado. Iniciamos con la artroplasia total de cadera, que originalmente se reserva para mayores de 65 años, con dolor incapacitante, en quienes la única alternativa era la resección articular. Sin embargo, las indicaciones se han expandido gracias a los buenos resultados funcionales. La artroplasia total de cadera es una opción válida para casi todos los pacientes con enfermedad articular crónica y difusión significativa. El dolor es la indicación primaria, especialmente si impide si impide dormir, impide caminar o realizar actividades básicas de la vida diaria. Es importante mencionar que hay grupos especiales como los pacientes jóvenes que tienen alta demanda funcional, donde siempre existe un debate clínico debido a que las prótesis tienen una sobrevida limitada. No se trata de una vida media como la farmacológica, no sé si me hago entender, sino de una sobrevida protésica que puede variar entre 15 a 25 años, dependiendo de múltiples factores. Por tanto, en un paciente joven, el riesgo de necesitar una o más cirugías de revisiones a lo largo de su vida va a ser alto. Es importante resaltar que la cirugía de revisión no suele ser más sencilla que la primaria. Al contrario, suele ser más compleja, esta va a ser más demandante, con mayor riesgo quirúrgico y menor tasa de éxito funcional. Ya vamos a ver qué cosas entran en esta cirugía de revisión. Por eso, en pacientes jóvenes deben considerarse inicialmente técnicas menos invasivas y que tengan preservación articular, como las osteotomías, que permiten corregir alteraciones de la alineación de las extremidades sin destruir la articulación, o la descompresión femoral, si la articulación aún conserva movilidad y congruencia aceptables. Ya pasando a la artroplasia total de rodilla, las indicaciones son similares en cuanto al dolor, función y evidencia radiológica. Se indica principalmente en casos de artrosis grave, artritis reumatoide, osteonecrosis, deformidades progresivas y dolor persistente que no responde a tratamiento conservador. Se debe descartar que el dolor provenga de otras fuentes como columna, cadera o patología vascular. Las indicaciones más frecuentes de esta artrosis es la artrosis compartimental con pérdida total de cartílago.
En casos con afectación parcial, se pueden considerar una artroplasia unicondilia. En cuanto a deformidades, cuando la contractura de flexión supera los 20 grados o la inestabilidad de varo y valgo es avanzada, también se justifica la intervención para evitar el uso de implantes constreñidos. Al igual que la cadera, se deben haber agotado tratamientos conservadores antes de la indicación quirúrgica del reemplazo articular. Bueno, también están otras articulaciones que tienen sus propias patologías más frecuentes y cada una tiene su tipo especial de reemplazo articular, ya que cada articulación del cuerpo es diferente. O sea, no podemos aplicar la misma del codo en la rodilla o en los dedos, ¿cierto? Entonces, ya para entrar a las contraindicaciones absolutas, antes de decidir realizar un reemplazo articular, es indispensable evaluar las contraindicaciones que pueden comprometer el éxito de la cirugía o la seguridad del paciente. Entre las contraindicaciones absolutas encontramos la infección activa, ya sea sistemática o localizada en la articulación, cualquiera de las dos, ya que representa un alto riesgo de fracaso protésico e incluso de sepsis. También podemos hablar de osteomelitis activas o necrosis extensas de tejidos blandos, o situaciones donde el paciente presenta parálisis flácida sin control postural, porque impiden garantizar la estabilidad articular. Están las relativas, en donde debemos considerar múltiples factores, desde comorbilidades mal controladas como diabetes descompensada o insuficiencia cardíaca, hasta trastornos psiquiátricos o adicciones que impiden el adecuado cumplimiento del posoperatorio. Otro aspecto importante es la obesidad mórbida que aumente las tasas de infección, aflojamiento y trombosis. También es importante evaluar el estado neurológico del paciente, porque enfermedades como espasticidad severa o daño motor no controlado aumentan el riesgo de complicaciones mecánicas, como la luxación. Finalmente, el éxito del procedimiento también depende de que el paciente tenga expectativas realistas y comprenda los cuidados postoperatorios requeridos. Tipos de reemplazo. Entonces, los reemplazos articulares pueden clasificarse según 4 criterios: la extensión del reemplazo, tipos de fijación, diseños biomecánicos y finalidad quirúrgica. En esta diapositiva vamos a ver según su tipo de extensión. Pueden ser totales o parciales. Las prótesis totales sustituyen todas las superficies articulares, como en la artroplasia total de rodilla o de cadera. Las parciales reemplazan solo una parte de la articulación. Por ejemplo, la hemiartroplasia de cadera solo va a sustituir una cabeza femoral y la prótesis unicompartimental de rodilla va a reemplazar un solo compartimento. Es importante aclarar que las prótesis parciales tienen indicaciones muy específicas y no deben compararse directamente con las totales. Son prótesis distintas. ¿Listo? En el caso de la cadera, la hemiartroplasia se indica principalmente con el contexto de fracturas del cuello femoral en pacientes mayores. En estos casos se reemplaza solo la cabeza femoral, preservando el acetábulo, como en las fracturas intracapsulares sin daño acetabular evidente. Y en el caso de la rodilla, las prótesis unicompartimentales solo están indicadas cuando la artrosis está limitada a un solo compartimento de los 3 que tiene la articulación. Si hay compromiso en más de un compartimento, esta técnica no proporciona alivio adecuado del dolor y no debe utilizarse, y debe buscarse una completa. También existen prótesis de superficie, como el resurfacing femoral en cadera, que van a conservar más hueso y preservan la biomecánica natural de esta articulación, indicadas en pacientes jóvenes activos. En situaciones más complejas se utilizan prótesis masivas que reemplazan grandes segmentos óseos, como en tumores o fracturas periprotésicas o prótesis a medida, diseñadas específicamente para casos con deformidades severas o grandes pérdidas óseas. En articulaciones como el hombro, existen modelos invertidos que modifican el centro de rotación para optimizar el brazo de palanca muscular
cuando hay pérdida del manguito rotador. En cuanto a la fijación, se dividen en cementadas y no cementadas. ¿Listo? Las cementadas utilizan polimetilmetacrilato como medio de fijación, proporcionando estabilidad inmediata, siendo preferidas en pacientes de edad avanzada o con huesos osteoporóticos. A largo plazo presentan supervivencias entre el 85 al 90% a 20 años. En revisiones, la extracción de este material puede ser compleja, ya que en casos de defecto óseo deben combinarse con injertos óseos compactados. Las no cementadas se basan en la osteointegración, utilizando implantes con recubrimientos porosos como titanio y hidroxiapatita. Y están las técnicas híbridas que van a combinar ambas, o sea, van a combinar las cementadas y no cementadas. Por ejemplo, cuando vamos a fijar sin cemento el acetábulo y con cemento el fémur. En cuanto al diseño biomecánico, como pueden ver en esta diapositiva, hay muchos tipos. O sea, acá podemos, es incluso un tema aparte para una nueva charla. Especialmente en la artroplasia de rodilla, las prótesis se diferencian por su grado de constreñimiento, es decir, por los grados de libertad que permiten las articulaciones, la articulación. Aunque la rodilla se percibe como una bisagra simple, como el de una puerta, en realidad tiene movimientos de tres planos, como les había comentado anteriormente en la biomecánica. Extensión sagital, rotación interna externa a plano axial y cierto grado de traslación medial lateral a nivel coronal. Por eso, los distintos diseños protésicos buscan equilibrar estabilidad y movilidad según la condición del paciente y las necesidades que se tengan. Este grado de constreñimiento se organiza como un espectro progresivo, desde los modelos que preservan casi toda la biomecánica natural de, por ejemplo, la rodilla, hasta aquellos que restringen completamente el movimiento. En el caso, o sea, podemos hablar en un máximo grado la artrodesis. Entonces, en el primer peldaño está la prótesis unicompartimental, las cuales solo reemplazan solo un compartimiento articular y representan todos los ligamentos y grados de libertad. Son las de menor constreñimiento. Las prótesis bicompartimentales o de preservación del LCP mantienen el ligamento cruzado posterior y parte de la cinemática original de la rodilla. Le sigue la prótesis posteroestabilizadas que van a sustituir el LCP mediante un poste central y una cam o leva en el cóndilo femoral, que limitan la traslación posterior de la tibia. Dentro de este grupo hay diseños con postes de distintos tamaños que ofrecen diferentes niveles de restricción. Un poste más grueso reduce aún más los grados de libertad. Las prótesis constreñidas no articuladas es el siguiente peldaño, como los tipos Constrained Condylar Knee, que significa CCK, ¿listo? Se utilizan cuando hay inestabilidad ligamentaria importante, proveen mayor estabilidad de vara o algo y pueden tener platillo fijo o móvil. Este último permite algo de rotación axial tibial. Y las prótesis de bisagra rotatoria son las más constreñidas funcionales. Están indicadas en casos con fallo ligamentario global o grandes defectos óseos. Funcionan como una bisagra de puerta, así de sencillo, con movimientos solo en flexión y extensión. Aunque algunos modelos permiten rotación axial un poco, o sea, muy controlada. Por último, los modelos pueden tener polietileno fijo o platillo móvil. El platillo móvil busca permitir la rotación tibial y reducir el desgaste, aunque no siempre mejora los resultados clínicos en estos pacientes. Y la finalidad del reemplazo. Y no menos importante, ya que las reducciones se emplean cuando han fallado una artroplasia previa, ya sea un aflojamiento, una infección, fractura o desgaste severo. Estas requieren sistemas más complejos con vástagos largos, componentes modulares, cuñas, suplementos o incluso aloinjertos estructurales,
según el grado de destrucción ósea y de partes blandas. Las de revisión se emplean cuando ha fallado prácticamente una artroplasia previa, ya sea por aflojamiento o infección o fracturas o el desgaste pues, que esta prótesis va a tener durante los años. Sin embargo, revisar una prótesis no es simplemente cambiar los componentes. Generalmente implica una cirugía mucho más compleja, con mayor resección ósea, reconstrucción de partes blandas y la necesidad de sistemas más robustos, como podemos ver en estas imágenes. Estas suelen requerir vástagos largos, componentes modulares y cuñas. Además, en la ortopedia, el enemigo más temido es la infección protésica. A diferencia de una infección de tejidos biológicos, donde el sistema inmune aún puede actuar. Las bacterias adheridas a los biomateriales forman biopelículas que hacen extremadamente difícil combatir y erradicar estos microorganismos. Por eso, en las cirugías de reemplazo articular son extremadamente rigurosos la asepsia, que se cambia de guante constantemente y cualquier quiebre con esta estabilidad es signo de alarma. Cuando ocurre una infección, el tratamiento suele incluir una resección extensa tipo oncológica, retiro complejo de la prótesis y la colocación de expansores temporales de cemento con antibiótico y un ciclo prolongado de antibióticos intravenosos. Solo después, si el control infeccioso fue adecuado y exitoso, se puede pensar en un implante y una nueva revisión, que en estos casos suele ser de gran tamaño y alto grado de constreñimiento. Cuando hablamos de biomateriales en el reemplazo articular, debemos partir de la premisa de que, idealmente, una endoprótesis primaria debería durar toda la vida del paciente. Sin embargo, a pesar de los avances técnicos y de la mejora de los materiales, esto no siempre se va a lograr. Tanto la cadera como la rodilla son estructuras sometidas a cargas constantes, por lo que los implantes deben ser duraderos, con bajo desgaste, biocompatibles y resistentes a la corrosión. En la prótesis de cadera, los componentes incluyen un cótilo acetabular que puede ser metálico o de polietileno con inserto, un vástago femoral y una cabeza modular que puede ser de cerámica, metal o circonia. En pacientes mayores con fracturas de cuello femoral se emplean comúnmente enmiendoprótesis, que sustituyen solo la cabeza femoral. En la rodilla se utilizan componentes metálicos con diseño bicondilio adaptados al tipo de estabilización, prevención o no del ligamento cruzado posterior, constreñidos y etcétera, como habíamos visto las clasificaciones anteriormente. Un aspecto clave en la interfase, que quiere decir la unión del hueso e implante, se puede lograr mediante la cementación usando polimetilmetacrilato, que no actúa como pegamento, sino que se interdigita con el hueso trabecular. No sé si pueden imaginarse cuando uno entrelaza los dedos con alguien. Entonces, esto crea una unión mecánica resistente sin necesidad de adherencia química. O sea, no se va a pegar, se va a unir. Fijación biológica no cementada, donde el hueso crece hacia superficies porosas tratadas con hidroxiapatita o titanio trabecular. Y la fijación híbrida que les había comentado anteriormente, que incluye ambas. Entre los materiales estructurales más comunes están las aleaciones de cobalto, cromo y titanio, que ofrecen buena resistencia mecánica para las superficies de fricción. El polietileno de ultrapeso molecular entrecruzado ha reducido considerablemente el desgaste, aumentando la longevidad protésica. Cuando hablamos de estos materiales, debemos tener en cuenta la enfermedad del polietileno. Una de las complicaciones más relevantes del polietileno tradicional fue la osteólisis inducida por partículas, también conocida como la enfermedad del polietileno. Esto ocurre cuando las micropartículas de desgaste activan a los macrófagos, que van a liberar citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, que estimulan los osteoclastos
y por ende van a inhibir a los osteoblastos, desencadenando pérdida ósea progresiva. Este proceso, a pesar de no ser infeccioso, se comporta como si lo fuera a nivel inmunológico. Se van a activar las vías de factor nuclear kappa B, hay destrucción de la interfaz del hueso implante y termina en aflojamiento aséptico, visible como líneas de radiolucidez en las radiografías. Entonces, podemos ver en esta radiografía las progresiones de esta enfermedad, en donde alrededor del implante se van a ver áreas radiolúcidas. Bueno, en la cadera, el par de fricción cerámica polietileno de ultrapeso molecular altamente entrecruzado ha mostrado un desgaste significativamente menor que el metal polietileno, motivo por el cual se prefieren en pacientes activos. La cerámica de cuarta generación, alumina reforzada con circonia, ha demostrado gran durabilidad, pero tiene riesgo de fractura y puede generar squeaking, que para traducirlos es el ruido tipo chirrido, lo que en algunos contextos socioculturales se percibe insatisfactorio. Entonces llegan pacientes que con estos materiales que puede ser que tengan que el reemplazo articular haya sido un éxito, pero el único malestar es el sonido que provoca este. Se utilizan también cabezas de óxido de circonio que combinan buena resistencia con baja abrasividad y permiten mayor durabilidad en contextos biomecánicos exigentes. En algunos casos, sobre todo en prótesis modulares, las interfaces mixtas como el cobalto cromo sobre cuello de titanio pueden generar corrosión por micromovimientos y reacciones adversas locales, por lo cual actualmente se recomienda cerámica sobre manguitos de titanio para minimizar este riesgo. El par de fricción, el concepto del par de fricción es importante, ya que se refiere a la combinación de los dos materiales que están en contacto directo dentro de una prótesis y que se van a mover uno contra el otro en cada movimiento que va a tener la articulación. Este contacto constante genera fuerzas de fricción y con el tiempo va a producir partículas de desgaste. Por eso, el par de fricción idealmente debería cumplir con mínimo esos tres criterios. ¿Listo? Tener un bajo coeficiente de fricción para facilitar el movimiento y reducir el desgaste mecánico. Presentar una alta resistencia al desgaste para prolongar la vida útil del implante y tener mínima reactividad biológica, es decir, no liberar partículas que activen una respuesta inflamatoria del organismo. Históricamente se usaron combinaciones como metal-metal o metal-polietileno, pero estas liberan partículas que podían inducir osteolisis y afloramiento aséptico. Hoy en día, el par más utilizado es cerámica polietileno, altamente entrecruzado por su excelente rendimiento a largo plazo y bajo riesgo de complicaciones. Bueno, ya que mencionamos las complicaciones, esas van a ser múltiples y pueden comprometer la funcionalidad, la longevidad del implante y la calidad de vida del paciente. Se clasifican en complicaciones comunes y complicaciones graves. Dentro de las complicaciones comunes está el dolor persistente, que es uno de los síntomas más frecuentes, especialmente tras artroplasia total de rodilla. Pero en este caso debemos descartar otros tipos de patologías como radiculopatías lumbares o atroplasia de cadera contralateral. Atropatía de cadera contralateral. También está la inestabilidad, que en rodilla es una causa importante de falla temprana, asociada a desequilibrio ligamentario, mala alineación, errores de la rotación o tamaño inadecuado de los componentes. Esta se clasifica según el movimiento de largo del movimiento que se presenta en flexión, extensión y el medio arco o global. Y el tratamiento varía desde el cambio del implante, de la prótesis,
hasta revisión con implantes costeños. En cadera es la principal causa de revisión, con un riesgo acumulado de luxaciones hasta el 7% a lo largo de los 25 años de tener la prótesis. En, en la mayoría de pacientes con factores de riesgo como fracturas previas, cirugías múltiples o enfermedades neuromusculares se puede presentar esta inestabilidad. También está la artrofibrosis, que limita el rango de movimiento, generalmente menos de 90 grados de flexión de rodilla, que puede verse a causas mecánicas o no mecánicas, como la fibrosis intraarticular. Y está el aflojamiento aséptico y osteolisis. Son complicaciones tardías, como las mencioné anteriormente. El aflojamiento puede ser clínicamente silente y manifestarse con dolor súbito o fractura. Lo bueno es que ha disminuido con el uso con el uso del polietileno de alta resistencia, pero sigue siendo una causa importante de revisión por aflojamiento aséptico. También están las fracturas periprotésicas, están las complicaciones del aparato extensor, como rupturas del tendón rotuliano o cuádriceps, y está la trunioenosis, rinonosis, que se presenta prácticamente en cadera. ¿A qué se refiere este término? Significa que hay una corrosión o desgaste en la unión cabeza-cuello del implante, con liberación de partículas metálicas y elevación sérica del cobalto. No requiere necesariamente ser un implante metal-metal. Y su diagnóstico incluye la clínica, la resonancia MARS y niveles metálicos. Entonces, eh, una de las complicaciones más severas y temidas del reemplazo articular por los ortopedistas, y que representa un verdadero reto, ya que el cuerpo no puede combatirla con la misma eficacia que en tejidos orgánicos, ya que hay mucha formación de biofilm, es la infección periprotésica. Entonces, recuerden que, como les mencioné anteriormente, se va a crear una película protectora que recubre la prótesis y permite que las bacterias sobrevivan al tratamiento antibiótico. Este biofilm impide la acción del sistema inmune y dificulta la erradicación completa de la infección, incluso con antibióticos de amplio espectro. Es más frecuente en prótesis de rodilla que en cadera y pueden presentar tres formas clínicas principalmente. Está la aguda temprana, que es en las primeras semanas tras la cirugía; la aguda hematógena, que es la diseminación desde otro foco infeccioso; y la crónica tardía, que es la insidiosa, meses o años después del implante. El diagnóstico de esta se basa en criterios internacionales del MSIS, que es el Musculoskeletal Infection Society, que incluyen pruebas de laboratorio como la PCR y BCG, recuento celular y diferencial de líquido sinovial, cultivo microbiológicos y hallazgos clínicos como fístulas o secreciones persistentes. El tratamiento depende del tiempo de evolución, el microorganismo que está afectando y la condición del paciente. Puede incluir desbridamiento con recambio de la prótesis en casos tempranos, revisión en uno o dos tiempos. Quiere decir que hay que retirar la prótesis, colocar el espaciador con antibiótico y luego reimplantar. Está la artrodesis en casos de destrucción severa o fracaso de otros tratamientos, o incluso o el uso de una megaprótesis, especialmente cuando hay una gran pérdida ósea. Y otras complicaciones graves, como la trombosis venosa profunda, que es frecuente, aunque muchas veces asintomática. Puede evolucionar a embolia pulmonar, por lo que se requiere su profilaxis debida con anticoagulantes, especialmente en pacientes de alto riesgo. También están las complicaciones raras o poco frecuentes, como las reacciones adversas a metales, fracturas intraoperatorias del calcal femoral y la malposición de componentes y discrepancia de la longitud. En cuanto a la recuperación funcional y pronóstico de la artroplasia total de rodilla, el sistema más usado es el Acne Society, que evalúa parámetros objetivos como la alineación, la estabilidad y el rango de movimiento.
junto con la percepción del paciente sobre los síntomas, la satisfacción de la cirugía y actividades funcionales y expectativas. Existen otras escalas que no les voy a mencionar en esta charla, pero tener en cuenta que complementan la evaluación desde la perspectiva del paciente, radiológicamente, y se van a utilizar sistemas que valoran alineación y presencia de líneas de radiolucidez, que si son mayores de 2 milímetros, permiten diagnosticar o anticipar el aflojamiento aséptico incipiente, incluso en pacientes asintomáticos. La supervivencia protésica ha mejorado significativamente. Modelos clásicos como la prótesis condilar original muestran tasas mayores del 95% a 15 años. Y diseños más recientes que tienen supervivencia de 15 a 18 años. Las principales causas de revisión siguen siendo el aflojamiento aséptico y la infección. Aunque las fallas por desgaste, inestabilidad o artrofibrosis han disminuido gracias a mejores materiales y mejores diseños de estos. No existe un protocolo, entrando en el apartado de la recuperación funcional de la cadera, único para la rehabilitación. Pero un programa bien estructurado mejora el rango de movimiento, reduce la cojera y acelera el retorno a la vida independiente. Idealmente debe iniciarse desde antes de la cirugía, instruyendo al paciente sobre el uso de ayudas, precauciones posturales y el cronograma esperado de la recuperación que se va a tener. Tras la cirugía, se recomienda mantener la cadera en abducción con una almohada entre las piernas. El paciente inicia ejercicios en cama y se puede sentar en una silla con precauciones necesarias. Pero al día siguiente debe iniciar la movilidad, incluso si presenta dolor, ya que este será menor que el dolor previo a la cirugía, si todo fue realizado adecuadamente. El objetivo es que el paciente se ponga de pie y camine desde el primer día posoperatorio. Inicialmente se usa el caminador, luego el bastón y finalmente se retira el apoyo conforme a la mejora del equilibrio del paciente y la fuerza muscular, la cual puede tardar hasta un año en recuperarse. A largo plazo pueden retomarse deportes de bajo impacto, como la natación, el ciclismo, el golf, evitando aquellos que impliquen impacto o torsión como trotar o jugar tenis. Los controles radiográficos de estos pacientes se deben realizar en forma periódica. Quiero decir, desde las 6 semanas, 3 meses, un año y luego periódicamente cada 2 años. Esto permite identificar complicaciones como el desgaste, el aflojamiento o migración, que pueden ser asintomáticas y más difíciles de tratar si se detectan tarde. Ya entrando a los últimos temas de esta charla, están las tendencias actuales e innovación. La ortoplasia total de cadera y rodilla están atravesando una evolución impulsada por la personalización en los casos, la tecnología digital y los nuevos modelos de atención. Varias de estas innovaciones ya se aplican en centros de referencias en nuestro medio, mientras que otras se encuentran en etapas de validación y validación y adopción emergente. En cuanto a tecnología quirúrgica, la cirugía asistida por robot e inteligencia artificial se ha consolidado en instituciones avanzadas. El sistema como Mako y Cori que permiten una planificación preoperatoria en 3D y cortes precisos con mayor alineación y balance ligamentario. Aquí en Colombia ya tenemos estos dispositivos como en Bogotá, en el caso de la Clínica Los Ocobos, en Santander, en el Hospital Internacional de Colombia y en Barranquilla. Prácticamente, para que se lleguen a casa, Mako es para los ortopedistas, lo que el sistema quirúrgico Da Vinci es para los cirujanos generales. Entonces les traje acá un videito donde explican un poco este sistema robótico. No sé si se escucha. Then underneath that, it's all resurfaced with a piece of metal as well as a piece of metal and a shin bone with a piece of plastic in between.
This technology is something that we have no information. The guiding me as a surgeon and the soft tissue balancing and the alignment with such accuracy and such objective data that I've never been able to have before. Listo. En otras tendencias, uy, eso no listo. En otras tendencias está la negación quirúrgica y la realidad aumentada intraoperatoria, que representan una evolución hacia entornos quirúrgicos más personalizados y precisos, aunque su disponibilidad aún sigue siendo muy limitada en las áreas de investigación. Una de las áreas emergentes más prometedoras es la creación de los gemelos digitales o digital twins, que combinan imágenes de resonancia cuantitativa y modelos predictivos basados en inteligencia artificial. Esto permitirá anticipar la evolución de enfermedades como la osteoartrosis y diseñar prótesis o planes quirúrgicos específicos para cada paciente. En el campo de los implantes, los diseños personalizados mediante impresión 3D con porosidades superiores al 70% han demostrado acelerar la integración biológica en sistemas no cementados. Asimismo, los biorecubrimientos cerámicos o híbridos sobre titanio están mejorando la resistencia al desgaste y la osteointegración. Aunque algunos de estos avances ya se usan en pacientes con deformidades complejas o grandes, con pérdidas óseas, su expansión clínica aún es progresiva. En biomateriales se investiga el uso de implantes bioactivos y biodegradables, que podrían eliminar la necesidad de remoción quirúrgica futura y reducir el riesgo de colonización bacteriana. Aún están en fase experimental, pero representa una vía futura prometedora para el reemplazo articular. Entonces, ya por último, quería cerrar con mensajes para llevar a casa. Quiero que se lleven estos 5, ya que son como los primordiales que les quiero transmitir con esta charla. El primero es que la artroplasia total de cadera y rodilla ha sido considerada la cirugía del milenio, no solo por sus resultados clínicos, sino porque cambia vidas. Un paciente que lleva años con dolor al día siguiente de la cirugía ya está caminando. Y eso no es exageración, es la regla de estas cirugías. El segundo mensaje es que no toda articulación desgastada debe operarse inmediatamente. Recuerden que cada reemplazo tiene unas indicaciones, sí, como las que dependen del dolor, la disfunción y los hallazgos radiológicos. Y en pacientes jóvenes siempre hay que evaluar alternativas de preservación, porque una prótesis, por buena que sea, tiene una vida útil. El tercer mensaje, muy importante, es que la infección periprotésica es la complicación más temida por los ortopedistas. El biofilm bacteriano la vuelve extremadamente difícil de tratar. Entonces recuerden que esto nos va a llevar a tratamientos muy invasivos y a resección oncológicas grandes con uso luego de prótesis de alto impacto, incluso de artrodesis. El corto mensaje es que el éxito de una artroplastia no depende solo del tipo del implante, sino de su adecuada indicación y del paciente. Debemos elegir bien el grado de constreñimiento, el tipo de fijación y sobre todo hacer seguimiento radiológico a cada cierto tiempo de esos pacientes, porque muchas complicaciones son silenciosas y se pueden evitar. Y por último, que la innovación en reemplazos articulares ya es presente, o sea, ya está aquí. La cirugía asistida por robot, lo que es también la impresión 3D y los gemelos digitales, los nuevos biomateriales y las plataformas de rehabilitación virtual no son cosas del futuro. Ya se están usando en nuestro medio y están cambiando la manera en la que operamos y acompañamos al paciente. Gracias.
Bueno, no sé si Alejandro vaya a decir algo. Yo primero quiero, primero, agradecerle al profe Rueda por estar en la reunión, Alejandro y Javier y demás participantes del CEP por coordinar esta reunión. Muy honrados de tener al profe Rueda aquí. Quiero felicitar a Javier porque fue un estudiante muy juicioso, que realmente estuvo muy atento a, a realizar la presentación. Te felicito, creo que fuiste muy juicioso y lo hiciste muy bien. Creo que es un tema muy grande. Es difícil abarcarlo, pero pues, la verdad estoy contento con la presentación de Javier. Obviamente hay pequeños detalles que, digamos, en conceptos que son difíciles, entiendo, por lo vasto de esta presentación de abarcar, pero siento que hiciste un muy buen trabajo. Eh, espero que, y pues espero también las palabras del profe Rueda, que claramente es la persona con mayor experiencia y sabiduría, pues también para dar su opinión sobre la presentación, pero te felicito, Javier. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, Doc. Bueno, no, yo también quiero felicitar a Javier Alexander por la presentación, ¿cierto? Yo creo que fue una muy buena introducción a lo que es las prótesis, eh, que nos sirven para tratar la artrosis. La artrosis es la enfermedad final o terminal, mejor, de un órgano que se llama la articulación, ¿cierto? Órganos son un grupo de células y tejidos que se unen para hacer una función, ¿cierto? Entonces, como el hígado tiene su función, el corazón, los pulmones, la articulación es el órgano del movimiento. Y la parte, digamos, muy importante de la función de la eh, articulación es el cartílago articular. ¿Sí? Eso es lo que nos permite mover la articulación y que haya una fricción, digamos que se tolere la fricción entre un hueso y otro al mover. Cuando se acaba el cartílago es lo que llamamos artrosis. Entonces, deja de haber el recubrimiento del cartílago, del hueso con el cartílago, entonces empieza a mover hueso contra hueso y eso es lo que se llama artrosis y es lo que duele. ¿Cierto? Y estuvo muy bien la explicación. Se inventaron todas estas intentos que hubo para cambiar la articulación hasta que el doctor Chandy en los años 50 empezó a tener éxito con lo que él llamó el principio de baja fricción. Y él lo describía como el uso de un tallo metálico con una cabeza muy pulida, fijas al hueso con cemento odontológico, para eso se usaba en esas épocas, ¿cierto? Con una cabeza chiquita, que era de 22 milímetros, y un acetábulo de polietileno, que el polietileno es un plástico, ¿cierto? Un polietileno fijado al hueso con cemento, ¿cierto? Que inicialmente no duraba mucho tiempo, aunque sí bastante para darle una buena calidad de vida durante mucho tiempo a estos pacientes. Y entonces se empezó a ver que se aflojaban y se destruía el hueso con eso que llamamos y que vieron que nos explicó Javier sobre la osteolisis, ¿cierto? Entonces, primero le adjudicaron la osteolisis al cemento y resulta que no era el cemento, sino eran las partículas que producía especialmente el polietileno, porque cualquier superficie que ponga uno a tener fricción, un tejido o una superficie sobre otra, pues produce detritus, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, la reacción a estos
partículas de detritus del polietileno es lo que causaba la osteolisis. Pero eso no lo descubrieron sino después, ¿cierto? Entonces se dijeron, si esto lo produce el cemento, ¿cómo podemos hacer para solucionarlo? Y se inventaron las prótesis no cementadas, ¿cierto? Aquellas que se fijan al hueso porque el hueso crece dentro de ellas, ¿cierto? Con hidroxiapatita o sin hidroxiapatita. Los que la usan dicen que es más rápida el crecimiento del hueso dentro de los poros que tiene el metal que se le pone. Entonces se inventaron la prótesis no cementada, sí, pero se vio después con el tiempo que el polietileno era quien causaba la osteolisis y esta seguía ocurriendo. Entonces se dieron cuenta que había que ver era cómo hacemos para tener un par de fricción, o sea, qué superficies ponemos nosotros a rotar o más bien a tener movimiento una con la otra para que no se produzcan estos detritus, estos partículas que nos llevan a la osteolisis y la destrucción ósea, que en ocasiones es tan difícil que termina uno necesitando hacer unas cirugías heroicas con reemplazos masivos, como bien las endoprótesis que nos dijo Javier Alexander, o con injertos de hueso de cadáver, o con el uso de algunos nuevos metales muy costosos y difíciles de organizar dentro de la cirugía. ¿Cierto? En cambio, estos nuevos lo que desarrollaron para evitar la producción de estos detritus fue, primero, mejorar el polietileno. Hubo muchos intentos fallidos hasta que encontraron que sometiendo el polietileno a irradiación, este mejoraba el entrecruzamiento, ¿cierto? Si nosotros sabemos qué es un polietileno, pues es una cadena de monómeros, si es un polímero, que es una cadena de monómeros que mejoraba el entrecruzamiento entre unas y otras moléculas y disminuía radicalmente el uso, la producción de detritus. Y la cabeza, entonces se desarrollaron y se dieron cuenta que si la usaban no de metal sino de cerámica, y acordémonos qué es la cerámica. La cerámica es un metal sometido a altas temperaturas, ¿cierto? Como el vidrio, ¿cierto? El vidrio es silicio sometido a altas temperaturas y entonces tenemos otros metales que son la alúmina y el circonio, que son los que nos han dado mejor resultado para tener menos desgaste, ya que tienen un coeficiente de fricción menor y una mejor tensión superficial que hace que no se produzcan todavía menos detritus. Y por eso hoy esperamos, por lo menos en la cadera, que nosotros tengamos duración de 40 y más años en las prótesis. ¿Qué más podemos nosotros decir? El estudio de estas pares de fricción es lo que llamamos tribología y que ustedes van a encontrar en muchas partes esa definición o ese término que quiere decir el estudio de las superficies que hay fricción una con otra, ¿cierto? La cadera solo tiene fricción, solo tiene rotación, tiene en todos los movimientos, flexión, extensión, abducción, rotaciones, ¿cierto? Y lo que hace un poco más predecible y fácil el diseñar una prótesis que dure más tiempo. Como bien dijo Javier, los movimientos de la rodilla son más complejos. Hay rotación, pero también hay traslación, ¿cierto? Y eso hace que el polietileno altamente entrecruzado no sea tan eficiente en la rodilla como en la cadera, ¿cierto? Pero en todo caso ha mejorado radicalmente la sobrevida de las prótesis. No solamente los elementos han mejorado, sino también su diseño
y su elaboración, ¿cierto? Cómo se hacen los poros, todo esto ha mejorado y nosotros asumimos que hoy nosotros tengamos una sobrevida mucho más grande. Y de hecho, cada vez más lo hacemos en personas menores e incluso en niños y en adolescentes especialmente. Pues raro, sí, pero que los podemos hacer, sí. Y si nosotros, como bien dijo Javier Alexander, estamos pendientes del paciente una radiografía anual al principio y después bianual, ¿cierto? Y nosotros empezamos a ver que la prótesis empezó a fallar porque está desgastándose, porque está aflojándose. Entonces nosotros podemos indicar temprano, incluso si el paciente no tiene dolor, una revisión. Y generalmente es una revisión entre comillas sencilla, no heroica como las que estábamos hablando, que tiene uno que usar ciertos y cosas heroicas para hacer la revisión, sino que hace unas revisiones en cirugías mucho más sencillas y puede así hacer que la prótesis, o sea, me tocó revisarla a los 30 años, que me dure otros 30. Entonces, puede durar mucho tiempo las nuevas prótesis y esperamos que cada vez más. ¿Cierto? Definitivamente, los robots nos están permitiendo ser más precisos en la colocación de las prótesis, lo que nos asegura una mayor sobrevivencia. Es más empleadas en las rodillas que en las caderas y más, mucho más empleado el Da Vinci en cirugía general, en urología, en ginecología, que los robots que nos mostró el doctor y que cada casa, digamos, investigadora, Johnson Johnson, Smith Nephew, Ausculap, todas tienen su propio robot, pero en las caderas no y en las rodillas no han tenido el mismo, digamos, cambio o el mismo momento de cambio del cómo se hacen las cosas en estas cirugías de ortopedia, porque pues no, todavía no son tan aplicables, ¿cierto? Como son sí el Da Vinci. Maco hay en muchas partes y en muchas partes lo tienen ahí guardado. Y sobre todo lo usan para cirugías complejas de la rodilla, revisiones y unicompartibilidad. Pero sí, sin duda alguna, es el futuro y para allá va. Entonces, de nuevo, Javier Alexander, muchas felicidades, muchas felicitaciones porque fue una buena revisión y lo mismo Andrés Felipe, que se nota su asesoría eficiente en este caso. No sé si tengan preguntas o comentarios. ¿No? ¿Todo claro? Muchas gracias, doctor Rueda. Bueno, Yo ¿no? quisiera, profe, también darle unas palabras a Javier. Es declarar, profe, que esto fue una iniciativa meramente del tema adicional, fue por solicitud expresa de Javier y claramente se nota un trabajo muy riguroso, con muy buena evidencia y muy buena literatura. Pues más que todo es el tipo de revisiones que nosotros queremos ver en el semillero, claras, bien hechas y más que todo que tengan un muy buen sustento. Como usted dijo, profe, se nota mucho el acompañamiento del doctor Pereira. Evidentemente es una revisión de muy alto nivel, muy pulida. Es fundamental el acompañamiento del doctor en este proceso para que tenga un resultado tan pulcro. Y de la mano con lo anterior, profe, yo también quiero agradecerle, pues nosotros en el semillero valoramos su acompañamiento como nuestro director académico, su asesoría y más que todo todos los conceptos con los que usted nos brinda en cada intervención.
Su asesoría y su ayuda siempre es muy bien recibida y se lo agradecemos todos los miembros. Y pues estoy seguro que puedo hablar en nombre de todos. No sé si Javier nos permita subir la grabación directamente al canal de YouTube que nosotros tenemos del semillero para así poder brindarle esta información a cualquier persona que pueda acceder a ella. Sí, Alejo, no hay problema. Me gustaría compartir esa información en más plataformas. Muy bien, muy bien. Los felicito y los felicito no solo los que nos han presentado sus charlas, sino también a todos los que están asistiendo a esto, que quiere decir que están interesados y que les gusta la ortopedia, o como que les guste la medicina y todo, porque esto es muy, muy importante para que uno tenga éxito en la vida. Uno tiene que gustarle lo que hace. Puede ser porque hace lo que quiere y yo quiero ser ortopedista, o porque en el tiempo se dio dando cuenta y terminó haciendo una cosa que si le gusta a uno, ¿cierto? Entonces, definitivamente lo va a hacer mejor y va a ser mucho más fácil que tenga éxito en esta vida tan competida como es el ejercicio de la medicina. Bueno, entonces, que estén bien y que tengan